Buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le agradecemos la presencia en los estudios de la revista de Opinión Democracia al doctor Walter Macías, ex juez nacional de la Corte Nacional de Justicia. Queremos conocer su punto de vista de su experiencia, de estos emblemáticos procesos como Metástasis, Purga, Plaga, pero también está inmerso como víctima en el caso obstrucción de la justicia, independencia judicial. Con el tema que quisiera empezar, hemos escuchado el pronunciamiento de la fiscal que va en las próximas horas a pronunciarse respecto de algunas acciones que se han cumplido dentro de este proceso. ¿De qué se trata? ¿Por qué? ¿Y en qué condiciones se está llegando en el caso obstrucción a la justicia, independencia judicial? Doctor Macías, muy buen día. Buen día, Miguel, a ti y a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a nivel nacional, y agradeciendo la invitación siempre. Pues bien, dentro de esta situación de los casos que son denominados emblemáticos, en realidad sí, claro, participamos como víctima en el caso de independencia judicial, que se desarrolla por el delito de obstrucción a la justicia. ¿Qué es lo último que se ha venido desarrollando? Se ha venido desarrollando el hecho de dos cuestiones. 6 personas fueron llamados a juicio, ¿verdad? Y 5 fueron dictados sobre cimiento, ratificando su inocencia en un determinado momento por el juez de instrucción, el doctor Julio Inga. ¿Qué ocurre? Tanto Fiscalía como la Procuraduría y mi persona como acusador particular presentamos un recurso de apelación sobre las personas sobreseídas porque consideramos que aún conjuntamente con Fiscalía, claro está siempre, se debe continuar, ¿verdad?, con el procesamiento y enjuiciamiento de estas personas. Pero eso sí, siempre desde criterio jurídico y como el que más, respetando la independencia judicial, esperamos el día de hoy a partir de las 8 de la mañana la resolución, ¿verdad?, de los jueces de la Sala de Apelación de la Corte Nacional de Justicia, en la cual se manifestará si los argumentos de Fiscalía y las acusaciones particulares son sólidas para que estas 5 personas que han sido sobreseídas continúen en un eventual juicio o por el contrario mantendrán la ratificación de inocencia que otorgó el doctor Julio Inga. Estos 5 personas que han sido sacadas inicialmente tenían relación con el Consejo Nacional de la Judicatura y directamente con el doctor Vilma Terán. Claro, en realidad, desde el inicio de estos hechos, ¿verdad? Estaba, cabe el término un poco coloquial, inmiscuida, ¿verdad?, personas o servidores que eran cercanos al doctor Terán, a la doctora Barreno, o que eran funcionarios o exfuncionarios del Consejo de la Judicatura, tanto en el control disciplinario como asesores y asesoras. Y esto es dentro de la hipótesis de la Fiscalía lo que hace este vínculo de confianza entre estos cargos de confianza, valga la redundancia, para que se haya activado a través de ellos ciertas circunstancias que colaboraron con la obstrucción a la justicia. Con esas consideraciones, ¿qué debiera ocurrir con el juez y con el planteamiento que va a hacer la fiscal general? En realidad la Fiscalía General, como se ha demostrado, creo que la ciudadanía es el mejor termómetro para examinar lo que ocurre con las actuaciones de Fiscalía. Siempre tiene casos sólidos. Yo creo que, y pienso, y lo mantengo, este no es la excepción, por lo que se ha venido investigando y se ve matizando. Y la Fiscalía también tiene buenos argumentos en apelación sobre su dictamen acusatorio, de lo cual apoyamos tanto la Procuraduría una determinada porción y quien ejerce como acusador particular o víctima natural, mi persona, para establecer que efectivamente estas circunstancias de elementos de convicción sí pueden convencer al Tribunal de Apelación para que dicte un auto de llamamiento a juicio contra estas personas. Pero sin embargo, insisto, como el que más, respetando inclusive por el caso denominado independencia judicial, estaremos a la resolución de los jueces de apelación para escuchar su criterio por qué sí debería continuar el juicio para estas personas o por qué en contrario debería ratificarse lo actuado por el juez Julio Inga. ¿Quiénes integran el Tribunal de Apelación? La doctora Hipatia Ortiz, me parece, el doctor Marcos Rodríguez y una doctora conjunta nueva, creo que Seira o Celia se llama, no me recuerdo muy bien. Ya, es decir, el pronunciamiento debe venir luego de la apelación frente al pronunciamiento inicial del juez Inga. Sí, del doctor Julio Inga. Y ellos han analizado, inclusive me imagino, y no pienso y tengo la certeza que en cualquiera de las vertientes que resuelvan, han analizado muy profundamente porque la audiencia fue el pasado lunes. Y el día de hoy, después de 8 días, van a dar su resolución, un tiempo más que suficiente para que un tribunal de apelación relacione y resuelva si en realidad los elementos de convicción presentados por Fiscalía y por las acusaciones particulares siguen siendo sólidos como los casos que maneja la Fiscalía General para poder continuar el juicio. Otra cuestión también es que el Tribunal de Juicio, para este caso, respecto de las otras personas procesadas, ya está integrado, solamente están a la espera de que salga esta resolución, me imagino, y señalar en un solo
¿verdad?, toda la audiencia de juicio sobre todos los procesados que fueren llamados para tal. Es decir, luego del pronunciamiento que se prevé para hoy, pasaría al Tribunal de Apelación. Pasaría al Tribunal de Juicio para hacer la audiencia de juzgamiento ya. Claro, luego del pronunciamiento del doctor Inga, en donde se involucró a 5 y se dejó de lado a 5 que ha apelado, vendría ya el tribunal. ¿Y se conoce quiénes están en ese tribunal? Me parece que solo recuerdo el ponente, que es el doctor Javier de la Cadena. Por ahora, me recuerdo que él es el ponente por una notificación que llegó a nuestros correos. Ya, en esa instancia, ¿qué debe hacer el tribunal luego de las acusaciones que se ha formulado la Fiscalía? Bueno, al final del día lo que corresponde es, como toda situación de derecho penal, es que el día de la audiencia de juicio se presenten pruebas de Fiscalía, pruebas de la defensa, para establecer dentro del juicio quién tiene la verdad procesal. Y en ese momento decidir si se lo sentencia, ¿verdad?, con una condena por el delito de obstrucción de la justicia, o en todo caso, insisto, respetando la independencia judicial, los jueces determinarán si fuera en contrario. Sin embargo, me mantengo en aquello porque he estado y soy parte del proceso. Fiscalía tiene un caso sumamente sólido, como también como ciudadano y como jurista he venido evidenciando, tiene también en los demás casos que se le denominan emblemáticos o de connotación nacional. De llegarse a la sentencia ya con este tribunal, quedaría la instancia de la casación, nada más. No, luego de eso también esa sentencia puede ser apelada, porque es una sentencia de condena si es que fuere del caso, o si inclusive existiera una sentencia de inocencia, podría ser apelada por la Fiscalía y las acusaciones, y luego de agotar esa apelación, ahí sí vendría una fase de casación si es que fuere del caso. ¿Estamos hablando de qué tiempo? ¿Se puede estimar lo que pudiera llevar esto? En realidad, estimado Miguel y la ciudadanía, en la actualidad no se puede hablar de tiempos en los casos de la Corte Nacional, porque como ustedes ven, hay varias renuncias de jueces, existen de designación de nuevos conjueces, no se conforman las salas en realidad, o la sala por lo menos de lo penal, se conforma o a veces tiene que ser complementada en ciertas circunstancias con los conjueces que actúan en otras salas de otras materias, porque no está completa la Corte Nacional. Recordemos que no están los 21 magistrados titulares, existen conjueces temporales de las Cortes Provinciales que han sido designados por el Consejo de la Judicatura, pero esto no da abasto, porque aparte de que ellos se titularicen, deben existir los conjueces que actúen como conjueces tal y puedan resolver las causas de doble conforme y reemplazar a los jueces cuando estos no estén presentes. Y esto no ocurre porque en realidad la Corte Nacional está en una crisis en realidad. No tiene el número de jueces ni conjueces necesario para desarrollar sus funciones. Además está en suspenso el proceso para la designación de los 10 jueces nacionales y los conjueces de la Corte Nacional. Claro, ese es un tema también que creo que la ciudadanía en general le ha dado seguimiento y pienso desde mi punto de vista como jurista, como académico, como abogado en libre ejercicio, que este concurso debió haberse declarado nulo en su totalidad. Yo lo mencioné en algún determinado momento, inclusive hice un post a través de mi red X, cuáles eran las circunstancias que habían llevado menos el concurso, inclusive coincidían posteriormente, de la casualidad, con aquellas observaciones que hicieron los, valga la redundancia, observadores internacionales. Ellos también indicaron que habían quejas, si se puede decir o cabe el término, de los postulantes desde la fase de postulación, calificación de méritos, el examen de confianza que creó más desconfianza que otra cuestión, y aparte de ello, si se retrotrae el proceso, ¿cuál sería el problema con ese concurso? De que en este momento se someten a las pruebas de confianza los 70 y algo postulantes que pasaron, ¿verdad? Más los 30, un poco más, poco menos, que regresan al concurso. ¿Qué sucede si los que pasaron la primera prueba de confianza ya no pasan en esta? Y en realidad, por el contrario, haciendo un ejercicio también en ese mismo sentido, pasan ahora sí los que no pasaron las primeras pruebas de confianza o de desconfianza por cómo se dieron. Van a existir problemas, porque los postulantes que ya se veían en una fase de oposición dando pruebas escritas, tienen su derecho a interponer las acciones constitucionales que les correspondan, porque sí hay afectación de derechos en ese momento. Y en eso no piensa el Consejo de la Judicatura, pese a que todas las voces, inclusive de académicos que formaron parte del concurso y que después se retiraron del mismo, indicaban que debía declararse nulo. Inclusive el tiempo que está pasando hasta estos momentos son 20 días término más. Un poco más, un poco menos, terminarían siendo 30 días calendario. Entonces, demoraría mucho más y no sé si alcanzaría. Yo creo que lo loable sería que el Consejo de la Judicatura actual estructurar el andamiaje para que a futuro se haga un buen concurso, pero que los jueces y juezas de la Corte Nacional los eligiera el nuevo Consejo de la Judicatura, que debería entrar en funciones en enero de 2025. Estamos a 4 meses solamente. No sé cuál es el apoyo. ¿Eso también está pendiente en el Consejo de Participación Ciudadana? El Consejo de Participación Ciudadana, en términos calendario, y como se ha venido desarrollando las elecciones de los demás vocales, cuando ha renunciado alguno o ha sido separado de su cargo, se demora de 2 a 3 meses. Estamos pisando octubre. Ya deberían
por lo menos entre mediados a finales de octubre, solicitar las ternas, ¿verdad?, a cada una de las instituciones para iniciar con este proceso de selección para conformar el nuevo Consejo de la Judicatura con titulares y suplentes que bien podrían tomar la posta en relación a este concurso de jueces de Corte Nacional. Ahora, lo grave, doctor Walter Macías, es que no está completa la Corte Nacional de Justicia, tiene tantos casos represados, se ha convocado a los conjueces, y mientras tanto no hay certezas en qué fecha el Consejo de la Judicatura pudiera ya enrumbar y finalmente nombrar a los nuevos jueces y conjueces nacionales. Sí, en realidad en este momento en lo que han publicado oficialmente han dado 20 días término, como indiqué, a las unidades de talento humano y las demás involucradas dentro del concurso para que hagan un nuevo cronograma y para que se haga un nuevo reglamento, una normativa sobre qué debe contener el examen de confianza. Es decir, se van a apartar de la línea anterior que tomó esta compañía, si no recuerdo, Métricas Web parece que se llamaba, entonces para aditivar, ¿verdad?, algunos puntales, algunas cuestiones que deben ser vistas en esta prueba de confianza. En ese sentido es que yo manifiesto, ¿qué pasaría si los que ya cursaron esa etapa y la aprobaron, esta vez no la aprueban, y los que, por el contrario, no la aprobaron y esta vez la aprueban, pasan a la siguiente fase del concurso para los exámenes de mérito, de oposición, es decir, el escrito y el oral? Habría la posibilidad de que se establezcan en este sentido las acciones de protección. Pero me olvidaba de algo, hay algo sumamente interesante. No sé si se percataron la semana pasada, el conjuez nacional, que sí es titular en la sala penal y está en la sala civil actualmente, el doctor Adrián Rojas, presentó su renuncia al concurso. Manifestó que no podía continuar, entre otras cosas, en ese proceso, por cuanto no hay la certeza ni la fiabilidad de que llegue a buen término y que debería declararse la nulidad total. Cuando se declara nulidad total, él indica en esta especie de carta o comunicado que envía el Consejo de la Judicatura, en ese momento volverá a postular, pero sin embargo, aún siendo conjuez y aspirando a ser juez titular de la Corte Nacional, renunció a este estamento porque no hay fiabilidad en el concurso. Ahora, doctor Macías, ¿qué decir de los otros procesos que avanzan? Este fin de semana hubo las audiencias también del caso Metástasis, hay el caso Purga, Plaga, hemos mencionado obstrucción a la justicia, independencia judicial, el caso Encuentro, caso Pantalla, caso Las Torres. Usted precisamente fue uno de los ponentes en ese juicio en donde se dictaminó inicialmente la responsabilidad y la condena, entre ellos al excontralor Pablo Celi. ¿En qué estado se encuentra eso? Iniciemos por el último. Cuando ya me aparté de mis funciones de la Corte Nacional, eso quedó remitido a un tribunal de apelación, porque las personas sentenciadas también tenían su derecho de apelar a esa sentencia de condena. De lo que recuerdo y hasta cuando le pude dar seguimiento, porque aún estaba en la Corte Nacional, ocurría esta suerte de que cuando salíamos, los jueces que terminaban el periodo o eran cesados por el Consejo de la Judicatura en esa época, no se podía conformar el tribunal de apelación. Y aún conformado un futuro posible tribunal para aquello, luego vinieron estas renuncias, esta suerte de selección de los conjueces temporales, y al final del día, con toda la carga que hay en la sala penal, no se sabe, no se tiene la certeza de si está conformado el tribunal de apelación. No te lo podría decir, en realidad tendría que revisar el proceso en el sistema, pero sin embargo no se ha escuchado en la palestra pública, inclusive en este medio que es prestigioso, si se ha dado al menos la audiencia de apelación, porque todos los abogados o la fiscalía o alguien hubiera emitido un comunicado en ese sentido o hubieran dado declaraciones al respecto. Imagínense, desde febrero hasta ahora que estamos en octubre, que ya no ejerce las funciones de juez, la audiencia de apelación no se ha dado. ¿Y eso no caduca? En realidad, ya cuando se dio la sentencia, ¿verdad?, de condena en juicio, ya se interrumpen los plazos de caducidad de la prisión preventiva. Pero sin embargo, de lo que recuerdo, en su mayoría, todos estaban con medidas de presentación, inclusive el procesado, el excontralor, por su edad también estaba con una medida de arresto domiciliario. Sí, es algo que tiene una cobertura constitucional. Pero en el caso de que sea finalmente sentenciado y se ejecutaría la sentencia, ¿él tiene que ir a la cárcel? Claro, al final, cuando ya se cumplan todos los estamentos del proceso penal, dígase si hay una apelación, dígase si hay una casación, ya cuando esté en fase de ejecución, ya tiene que instrumentalizarse la forma en cómo debe cumplirse la condena. Y en primera línea no es otra más que ser recluido en un centro de rehabilitación social que reúna las condiciones inclusive para que salvaguarde, en este caso, hablando específicamente del mencionado procesado, salvaguarde inclusive su edad, que tiene más de 65 años, si fuera el caso,
pero eso ya le correspondería a los estamentos de las instituciones del Estado. La sentencia inicial fue de 10 o 13 años. 13 años me recuerdo, porque fue con agravante. 13 años, 4 meses. ¿Y el resto de casos, cómo ha mirado usted de su experiencia como ex juez nacional y ahora como abogado libre ejercicio y académico? Caso Metástasis, por ejemplo. En realidad el caso Metástasis está en una faceta de que, como en los demás casos que están, por eso manifiesto, tiene una fortaleza la Fiscalía General del Estado, ha logrado establecer procedimientos abreviados, testimonios anticipados, y aunque tiene un manto de confianza y de resguardo en relación a que no pueden hacerse públicas estas cuestiones, se denota que hay cooperaciones eficaces, ¿verdad?, por parte de algunos procesados. Entonces, esto colabora, coadyuva a que realmente se verifique en un determinado momento que existiría una prueba fiable por parte de la Fiscalía de forma anticipada de que se han existido algunas de estas estructuras, ¿verdad?, dentro de lo que es el sistema de administración de justicia o las instituciones del Estado que están involucradas en estos casos. Ahora bien, en la realidad del caso actualmente, de lo que se entiende, ha tenido una semana muy álgida, tormentosa, si cabe el término, puesto de que la audiencia de preparatoria de juicio aún continúa en la segunda fase, en la que la Fiscalía ya emitió su dictamen, y de lo que se establece en la prensa, las defensas están dando sus argumentos en contra del dictamen. Esto se desarrollaba hasta ayer domingo en altas horas de la noche, y según tengo entendido, aún continúa porque faltaban varios procesados. Estas audiencias son públicas y eso es una parte buena de lo que hizo la justicia abierta en la Corte Nacional, de que se pueden observar estas audiencias y se pueden escuchar los argumentos que establece la Fiscalía y cada procesado. Inclusive la ciudadanía puede hacer este ejercicio colectivo para fiscalizar estas actuaciones y poder ver que lo que se publica a veces en redes sociales no es mucho la realidad con lo que procesalmente ocurre, porque en redes sociales se puede decir de todo. Pero en el proceso penal, cuando va avanzando y si se da un poco de tiempo a revisar estas audiencias, se puede establecer simple y sencillamente qué actos han ocurrido y qué actos no han ocurrido. Ahora, ¿cuánto contribuye la colaboración eficaz? Cierto es que el juzgamiento es caso por caso, pero el que hayan confesado, admitido el cometimiento de un delito, eso contribuye para que finalmente un juez o un tribunal de la Corte Nacional pueda establecer sentencias condenatorias. Claro, hablemos de forma general. La cooperación eficaz es un mecanismo inclusive que es una delación o una revelación de actos que han ocurrido. Esto se copia un poco de la justicia norteamericana, en la cual también hay beneficios por revelar ciertas circunstancias que sean verificables, en primer lugar, y que tengan que ver o en relación con el proceso o con otras investigaciones que se pueden iniciar o con otros procesos penales que tenga a cargo la Fiscalía General del Estado, que es el titular de la investigación, y que pueda verificarse que esto ocurre y que sirven como una prueba muy sólida y fehaciente, puesto de que si nos ponemos en un contexto de que han participado varios coprocesados en una causa penal y se dice que hay una estructura, por ejemplo, criminal, si fuesen 10 o 15, si hay cooperación de unos 5 que dicen cómo actuaba la estructura criminal, quiénes ordenaban las situaciones, quiénes organizaban, quiénes otorgaban los dineros o quiénes financiaban aquello, obviamente que siendo una prueba anticipada va a tener una fortaleza en el juicio al final del día y también sirve para afianzar estos casos que llevan la Fiscalía, en cualquiera de los determinados en ese sentido como emblemáticos. ¿Se podría decir que la Fiscalía ha sido contundente con la investigación penal, con la presentación de pruebas en unos casos? Claro que sí, en su mayoría estos casos emblemáticos, de lo que se entiende y lo que se ve a la luz pública, porque la Fiscalía también tiene una buena publicación de medios, se establece y se puede revisar, ¿verdad? Están, creo que las cuentas de la Fiscalía y en los videos que publica, se han establecido situaciones no solamente de la investigación como tal, sino que esta prueba anticipada o prueba adelantada es contundente en relacionar de que estas personas ya delatan a toda la estructura o todos los participantes de un determinado delito, que al final del día también tendrá que ser analizada esa prueba con la demás que presenta la Fiscalía y en contraste con la de la defensa. Pero viene siendo un puntal muy fuerte para las investigaciones de Fiscalía y que hasta ahora lo viene haciendo bien. Porque además, por lo que se ha revelado, se ha exhibido, hay pruebas que han sido contrastadas y que la Fiscalía ha sido contundente en eso. Claro, inclusive en la faceta que manifestaba Miguel y que la ciudadanía también conozca, no solamente es para el caso en concreto. A ver, en algunas ocasiones hay una determinación de que si no revela o no manifiesta algo, porque estos testimonios son públicos, sobre el caso en concreto, el testimonio no vale. No. La faceta de la delación o esta cooperación eficaz,
insisto, debe existir porque si no, no se hiciera así, aunque se guarde en carácter reservado, es que también se revelen circunstancias que ayuden a iniciar otros procesos penales donde se pueda verificar que esto ocurrió y que también colaboren a resolver esos otros procesos penales, no únicamente en el que está inmerso un procesado o una procesada. Porque si en ese mismo sentido, si ustedes recuerdan, en el caso Plaga, si no recuerdo mal, existieron manifestaciones de un ex juez de Manabí en relación a toda una estructura que se venía dando en la Corte Provincial de Justicia de Manabí, en la intervención de jueces, en la intervención de funcionarios de apoyo, en la intervención inclusive, a decir de este testimonio anticipado, de la presidenta de la Corte Provincial. ¿Qué ocurrió después de aquello? Se aperturó una investigación y Fiscalía realizó allanamientos sobre la fortaleza de estas manifestaciones que están en ese testimonio anticipado. Por eso indico a la ciudadanía, no únicamente se revele lo que ocurre en el caso en concreto, sino que también esto coadyuva a que se revelen otras circunstancias que ocurrieron. Y que de paso, ciertas o la mayoría de estas circunstancias terminan siendo un eslabón en cadena porque todo parte de independencia judicial, del caso de obstrucción a la justicia, donde se reveló qué pasaba con el Consejo de la Judicatura. Y esto hace que aperture el abanico para los demás casos y se denote que se estructuró a partir de este órgano administrativo de la función judicial ciertas circunstancias articuladas con jueces y otras instituciones del Estado que devienen en estos delitos que son investigados en todos y cada uno de los casos. Claro, allí pasamos también a los otros casos Purga y Plaga, en donde están involucrados ex jueces especialmente de la Corte de Guayaquil. Sí, en ese sentido es lo que ha manifestado. Inclusive tienen correlación. Si nos detenemos a escuchar que son públicos estos testimonios anticipados, nunca dejan de mencionar que en un determinado caso se actuó de tal manera y se puede evidenciar que es el mismo modus operandi que en el que han actuado ciertos jueces, porque también no hay que poner no hay que generalizar con todos, porque también hay buenos funcionarios, eso siempre hay que rescatarlo. Ciertos jueces han actuado de la mano del Consejo de la Judicatura y otras instituciones para articular esto en las acciones constitucionales, en los pedidos de los centros de rehabilitación para los regímenes de prelibertad o libertad y otras cuestiones que se han ido erradicando, han sido por cuestiones de beneficios, cobros de dinero u otras circunstancias. Actualmente aún persisten estas situaciones que revelan que hay una desnaturalización de las acciones constitucionales. Y esto es gravísimo porque a pesar de los casos emblemáticos que se siguen dando en el país, creo que existen aún jueces o juezas que no le temen a estas circunstancias o creen que igual es algo normal mantener esta desnaturalización de las acciones constitucionales. Ahora, en todos estos casos se ha podido ver a este personaje que está en la cárcel, Vilman Terán, en donde está involucrado de alguna manera, no solo en el caso de ustedes, independencia judicial, obstrucción a la justicia, sino en estos otros casos. Sí, se ha dado como un patrón común en ciertas circunstancias. Está en el caso Pantalla, que es uno de los últimos, que hay una situación del concurso de jueces de la Corte Nacional de 2023 que fue declarado nulo en este año, ¿verdad? En enero de 2024, ya se va visualizando, ¿verdad?, que existían beneficios para ciertos participantes o postulantes que si se ponen a examinar un poco, también es pública la audiencia de formulación de cargos que hizo Fiscalía en este caso, porque no está en fuero, eso está en nivel inferior. Se determina que existen participantes que eran inclusive jueces provinciales, jueces de primer nivel, funcionarios del Consejo de la Judicatura, que han articulado para que en una primera línea desde el Consejo de la Judicatura se los beneficie en todas las fases de ese proceso de selección de jueces de Corte Nacional. Y por otra parte, algunos de los postulantes, no todos, que también han sido jueces o funcionarios o servidores de la función judicial, jurisdiccional o administrativa, eran los beneficiados. Esto siempre es a cambio de una cosa u otra. Inclusive no deja también de ser un patrón común, un factor común, y me da mucha pena decirlo, que en casi la mayoría de los casos aparecen funcionarios de la provincia de Manabí, en la cual el Consejo de la Judicatura todavía no actúa con contundencia. Yo en algún momento, en la última entrevista que tuvimos, Miguel, yo determiné que un remedio, por lo menos en este Consejo de la Judicatura, que le quedan 4 meses, sería realizar una evaluación. Manifestaba el doctor Román en esa época que, entre otras cosas, era un proceso gigante, demasiado amplio. Pero yo les mencioné el artículo 88 del Código Orgánico de la Función Judicial, que manifiesta que cuando existen estas situaciones, ¿verdad?, de ciertos funcionarios que van en contra de lo que es la norma, la ley, y hay irregularidades, se puede hacer una evaluación sectorizada. El artículo 88 lo dice. ¿Por qué no empezar con Manabí y hacer una evaluación sectorizada para separar a los que son malos funcionarios de los buenos funcionarios, porque insisto, todavía los hay, y determinar con esto que aquellos que están en ese límite de actuar a favor o en contra de la ley
siendo separados, inclusive están actuando en los casos emblemáticos, como Pantalla, Purga, Plaga, Metástasis, entre otros, y que por ocasión de aquellos se han abierto inclusive investigaciones. No olvidemos que la Fiscalía lo mencionó y tiene un buen manejo de redes, los títulos que le pone. Luego de este testimonio del juez Joffre Rivera, se aperturó este caso de narcotentáculos, que atañe a funcionarios de la provincia de Manabí, incluida la presidenta de la Corte Provincial, el exdirector del Consejo de la Judicatura, Marcelo Villegas, y algunos de los jueces que actualmente siguen en funciones. Eso es un poco terrible. Y en eso tendría que poner mucho ojo el Consejo de la Judicatura, como lo ha hecho con otros casos. ¿Y qué decir en general de todos estos casos? Se ha evidenciado, ha salido a luz pública esta corrupción en la justicia ecuatoriana. ¿Qué significa eso usted como que fue también juez nacional? Sí, en 20 años de ejercicio en el sector público, todos fueron en la función judicial, primero en la Fiscalía General del Estado, luego como juez en diferentes cortes de primer nivel, apelación y después en la Corte Nacional. En primer lugar, como una reflexión como exfuncionario judicial, duele mucho. Duele mucho porque si bien es cierto, se realizó en alguna ocasión una evaluación en el 2011 pensando que se había regulado algo, creo que posteriormente estos concursos de mérito y oposición que tuvieron un poco o nada de rigurosidad, dieron la posta para que ingresaran ciertos funcionarios que no venían a ejercer un servicio público, no vinieron a servir, sino a servirse del cargo. Y por otra parte también esto crea desconfianza de la ciudadanía en la administración de justicia. Y creo que un poco más, un poco menos lo salva. No doy favores a nadie, lo hago con un criterio muy jurídico, lo salva a todas luces la Fiscalía General del Estado. Porque si no pone el dedo en la llaga y no sale esa abundante pus de corrupción, que no solamente se ha evidenciado en el sistema de administración de justicia, sino en otras instituciones del Estado, coadyuvantes al mismo, no hubiéramos podido evidenciar que esto ocurre. Y esto se había normalizado como un secreto a voces. Y yo indico siempre, no podemos normalizar este secreto a voces porque hay que erradicar estas cuestiones de la corrupción y crimen organizado que han venido desde el Consejo de la Judicatura y también, como hemos visto, dentro de la función judicial en el ámbito jurisdiccional. Doctor Macías, en definitiva, todos estos casos demuestran algo que debiera preocupar a los ecuatorianos y en qué debiera terminar. O sea, una justicia que tarda no es justicia por un lado, y por otro, que caiga todo el peso de la ley, autores, cómplices, encubridores de todos estos casos emblemáticos que hoy se investiga y se lleva a cabo. Exactamente, y con el último estoy de acuerdo que debe caer el peso de la ley en todas las circunstancias de todas estas personas que están involucradas en estos casos emblemáticos. Lo que actualmente sí sería un clamor ciudadano es que el Consejo de la Judicatura ponga un poco más de sí, no en el concurso de Corte Nacional o en los concursos de los demás cargos a nivel nacional que están esas vacantes o existen esas vacantes, sino que coadyuve al sistema de administración de justicia con lo que tenemos ahora, con la lucha que ha empezado la Fiscalía General, y que por lo menos dote o se preocupe por estructurar bien la Corte Nacional de Justicia, por lo menos de forma momentánea, con los jueces temporales, que entiendo hay muy buenos conjueces, no puedo tampoco meter las manos al fuego por nadie, pero hasta este momento se observan que han venido a trabajar en sus casos y sus circunstancias. Prueba de ello, creo que no hemos visto muchas audiencias en que un conjuez temporal que está encargado de este caso Metástasis se haya librado toda una semana y hasta altas horas de la noche. No ocurre muy a menudo eso. Quiere decir que está comprometido con su trabajo. Deberían haber más jueces así o más jueces en toda la Corte Nacional. Y se dediquen a eso, por lo menos estructurarla de forma momentánea. Y que dejen de un lado, y eso sí, declaren la nulidad total del concurso de Corte Nacional, que vendrá el Consejo de la Judicatura en 4 meses, y se dediquen a estructurar un buen reglamento, unas buenas reglas del juego, pero con anticipación y que vayan acordes a la ley y la Constitución, porque eso es algo que tampoco nadie ha tocado. Desde que se inició el reglamento también tenía unas barbaridades que no iban con la premisa constitucional ni legal de cómo debería entablarse el concurso para jueces de Corte Nacional. Eso debería articular el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia y no dedicarse a cuestiones que no les competen o que son situaciones que no favorecen a la Corte Nacional. Y en el caso de independencia judicial o obstrucción de la justicia, usted como víctima, ¿qué espera de ese...? Yo lo he manifestado de manera frontal. La justicia no está ni estará a la venta de nadie. Eso lo he tomado como una bandera o un eslogan. Algunos dicen que es un cliché y no les gusta a muchos, pero sin embargo lo que ha ocurrido en el Consejo de la Judicatura y la persecución que se denotó, no al ex juez Walter Macías, se demostró al aparataje de la función judicial, porque así como se persiguió a un juez nacional, se persiguieron a muchos servidores.
Y creo que se benefició a otros. Y se benefició a otros, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo eso tiene que ser examinado en el ámbito administrativo, en el ámbito penal y establecer las responsabilidades. Inclusive, creo que queda debiendo un poco, pero no es por falta de convicción por parte de quien la regenta. La Contraloría General del Estado debería intervenir muy a fondo en ese periodo de 2023, que fue nefasto para el Consejo de la Judicatura y para la Administración de Justicia, y creo que escarbando encontrarían muchas cosas más que abrirían otros procesos penales por delitos contra la administración pública. El doctor Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia, abogado en libre ejercicio académico, aquí en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, doctor Macías. Seguiremos pendientes de estos casos, al menos en el que usted ha sido víctima de obstrucción a la justicia. Gracias, Miguel. Siempre estaremos atentos y a la ciudadanía también para que esté bien informada. Te agradezco la invitación. Muchas gracias al doctor Walter Macías. 7:13 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo en estudios con la ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez. Temas de interés con el sector laboral y esta cartera de Estado. Desde